aplaudan hoy, pueblos todos, gritan al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 tú eres el eterno Dios, brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Sí, nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 oh. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy, aplaudan hoy. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Amada iglesia, muy buenos días, un abrazo muy especial, Dios les bendiga siempre. Confiados estamos en el Señor, en que todas las circunstancias que Él dispuso para el año inmediatamente anterior fueron las deseadas por Él, y nosotros entendemos por su palabra que nosotros nos adherimos y aceptamos su voluntad. Le damos gracias al Señor por el año que
culmina porque es un año en el cual nosotros vimos la mano y la presencia del Señor en nuestra vida, que siempre es un poco más difícil porque algunas veces tenemos los ojos puestos en lo negativo, pero si nosotros somos conscientes, nosotros podemos definir que Dios estuvo en medio de este año que acaba de pasar, este año como tan difícil para algunas personas, pero lleno también de la bondad y de la misericordia del Señor. El texto que Dios me regala para hoy y que les regala para hoy es Éxodo capítulo 14. Tenga la amabilidad y lo va buscando. Y para las personas que juiciosamente toman nota, el título que Dios nos regala hoy es Pasemos a la otra orilla. Pasemos a la otra orilla. Y nosotros pasamos a la otra orilla es porque Dios lo quiere. Mira, hubo demasiadas muertes el año inmediatamente anterior. Y si nosotros pasamos del año anterior a este es porque la voluntad del Señor lo quiso. Hablando de todo esto, es una de las cosas por las cuales tenemos que agradecer. Hubo mucha gente que se quedó en el camino. Y a Dios le plació que nosotros estuviésemos vivos el día de hoy, escuchando una predicación como esta. Y hoy es el primer domingo del año y a Dios le plació que nosotros pasásemos a la otra orilla. Entonces creo que la predicación tiene sentido en ese título porque acabamos de terminar un año que fue un poco movido, por decirlo de alguna manera, y estamos en este y ya estamos a la otra orilla, empezando un nuevo propósito con el Señor. Entonces Éxodo 14 dice de la siguiente manera, en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pija-Hiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pija-Hiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas a sus carros y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Pasemos a la otra orilla. Y hoy vamos a descubrir, o vamos a hacernos una pregunta, que es la pregunta que nos hace el texto bíblico. ¿Qué hacer para nosotros poder pasar a la otra orilla? Mira, este fue un texto maravilloso en su época y lo es para nosotros ahora. Y a forma de introducción, a mí me sorprende todos los días el Señor, porque cuando vos revisas el mapa bíblico, te das cuenta que Dios, para llegar a ese punto, a la ruta que Él quería trazarles, Dios hubiese podido hacer que ellos abordasen otro camino. Pero a Dios se le ocurre meterlos entre Pijajirot y Baal-Zephón. Ese era el único camino que tenía como un cuello de botella, para utilizar un término más coloquial o que quizás sea más afín a nosotros. O sea, la manera en la cual el pueblo de Israel podía quedar encerrado era tomando esa ruta. Si ustedes se dan cuenta en la lectura, Dios les dice: yo necesito glorificarme en los egipcios, por eso den la vuelta por este lugar. O sea, Dios les hace dar una vuelta que lo que hace es encerrarles a ellos el camino. O sea, si ellos no dan esa vuelta, ellos no tienen necesidad de pasar el mar. Pero como Dios les hizo dar la vuelta porque tenía el plan de deshacerse de los egipcios y poderlos sacar de Egipto con mano poderosa, por eso los mete entre Pijajirot y Baal-Zephón. ¿Qué te intento decir con esto? Nosotros muchas veces, y lo digo a forma de reflexión en la introducción, nosotros muchas veces pensamos que nuestra vida es un cuello de botella. Pensamos que estamos encerrados porque ellos tenían paredes a los lados, los egipcios en la parte de atrás, y al frente tenían el mar. Estaban literalmente encerrados. Y mira que el año que acaba de pasar, de manera inmediata, muchos de nosotros hubiésemos podido sentirnos así, que no había una salida. Y mira que hoy estamos hablando del primer domingo del año, pasamos a la otra orilla. Algunas personas quizás estaban traumatizadas, y con razón, porque decían: Dios mío, este virus se está llevando a la gente. En 3, 6, 7 días la gente se puede llegar a morir. ¿Quién sabe si yo pueda terminar el año? Y mira que hoy puedes estar viendo una predicación como esta, pasando a la otra orilla. Entonces hay que estar tranquilos, porque Dios tiene una estrategia siempre. El COVID-19 no tomó por sorpresa a Dios. Dios sabía lo que iba a pasar y te ha permitido y te está permitiendo pasar a la otra orilla.
La estrategia que Dios utiliza es una estrategia, cuando ustedes ven el mapa en la región, ellos van saliendo de Egipto. Cuando Dios les dice que dan esa vuelta, la ruta no tiene sentido, porque Dios lo que está haciendo es encerrarlos. Pero Dios los encerró para poder mostrar su mano poderosa y para poderse glorificar en los egipcios y en Faraón. ¿Qué te intento decir? Muchas veces tu vida parece no tener salida, pero en Dios siempre hay salida. O sea, en esta historia está demostrado que si Dios necesita secar los mares con tal de que vos puedas pasar por la mitad, Dios lo hace. O sea, el punto acá no es confiar en Dios o sentirse confortable cuando todo está bien. Acá es sentirnos bien en Dios, aun cuando estemos encapsulados o encerrados en situaciones que nosotros decimos, esto es una sin salida, de esta no puedo salir. Y de esa manera, ver cómo Dios se puede glorificar con mano poderosa. Mira, el Señor muestra dos o tres aspectos eh, acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer para pasar a la otra orilla? Y yo creo que este año tenemos que empezarlo con tres premisas fundamentales que el texto bíblico nos orienta a seguir. La primera, o el primer punto de predicación, es: no te dejes gobernar por las circunstancias. El texto es muy claro en Éxodo 14, en el versículo 10 y el versículo 11, y dice que Israel siempre estuvo marchando con Dios, sin ningún tipo de problema. Pero la palabra del Señor dice, el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, ahí les cambia un poco la circunstancia. Ellos iban saliendo de Egipto, iban a ir a adorar al Señor al desierto. Dios los había liberado de 430 años de esclavitud en Egipto y ellos no tenían problema. Pero la circunstancia cambió cuando Faraón se acercó. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Y cuando ellos ven a los egipcios que vienen tras ellos, dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Mira, Israel nunca le peleó a Dios cuando las situaciones fueron buenas. Israel siempre le discutió a Dios y a Moisés cuando la situación fue mala. ¿Qué te intenta decir la palabra del Señor? Mira, nosotros como creyentes no podemos tener una fe de nevera llena y una fe de exaltar a Dios únicamente cuando la nevera está llena y cuando no hay ningún tipo de problema. Está demostrado con la historia. Israel no tuvo ningún tipo de dificultad con seguir a Moisés, siempre y cuando no hubo ninguna vicisitud por el camino. Pero cuando Egipto se acerca a ellos porque Faraón los quiere tomar presos nuevamente, empiezan a discutir con Dios. ¿Y no te parece que muchas veces es lo que a nosotros nos acontece como hijos de Dios? Cuando todo está bien, hasta contamos el testimonio. Y decimos que Dios es maravilloso, que Dios nos ha ayudado, que no pensábamos que fuera a ser así, pero que al final Dios se glorifica siempre a favor de sus hijos. Pero cuando una situación cambia y se pone mal, empezamos a pelear con todo el mundo, a buscar culpables, a culpar al diablo, que nos quiere ver derrotados, que Dios porque permite eso, que lo que nos está pasando no es justo con nosotros. Y siempre vamos a tener una discusión o pelea con Dios, por decirlo de alguna manera, cuando las cosas no andan bien. El texto quiere mostrar algo en referencia al año pasado y a este, porque Dios ya nos ha permitido atravesar o pasar hacia la otra orilla. Mira, el año pasado fue de muchas pruebas, pero hoy estás en la otra orilla porque ya estamos el primer domingo del año. ¿Qué te intento decir con esto? ¿No será más bien que Dios lo que quiere ver es un corazón agradecido en medio de la prueba y que ese corazón agradecido en medio de la prueba sea lo que mueva la mano de Dios a favor de nosotros como sus hijos? Porque mira, es muy fácil glorificar al Señor cuando todas las cosas van bien. Cuando no tenés familiares enfermos, cuando tus hijos están sanos, cuando no te ha dado COVID, cuando tus finanzas están bien, cuando en medio de la pandemia del año pasado no perdiste tu empleo. Entonces ahí es muy fácil decir que Dios es maravilloso. Pero Dios quiere ver a sus hijos glorificándole. Esos hijos que perdieron su empleo, esos hijos que fueron contagiados y se salvaron, esos hijos que fueron contagiados y que algunos familiares murieron. Esos hijos que les retiraron su empleo, que les redujeron el salario. Es en ese momento donde Dios espera que los verdaderos hijos le adoren. Siempre lo he dicho muy coloquialmente, no te acostumbres a tener una fe de nevera llena. Cuando la nevera está llena es muy fácil adorar a Dios. Cuando la nevera está vacía
y vienen los problemas con los hijos, los problemas familiares, viene la pandemia, te quitan el sueldo, se van los ahorros, no puedes progresar, ahí es donde verdaderamente sabemos si somos adoradores de Dios o no lo somos. Tenemos que ser como el apóstol Pablo, aprender a vivir con poco y con mucho en la riqueza y en la pobreza, porque si no, estaríamos demostrando que somos muy buenos hijos de Dios cuando todas las circunstancias están a nuestro favor y son benéficas para nosotros. Pero cuando el asunto se pone un poco turbio y cambia la circunstancia, nos dejamos gobernar por las circunstancias y empezamos a quejarnos de lo que Dios ha permitido para nuestra vida. Lo primero que muestra el texto bíblico es cómo pasamos a la otra orilla, no dejando que las circunstancias nos gobiernen. Lo segundo que muestra el texto bíblico es dejando que Dios pelee por nosotros. Mira, Éxodo 14:14, y es el texto que más tenés que grabarte de esta predicación, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira, tenemos que dejar que Dios actúe en nuestra vida. Yo creo que algunas de las cosas que no fluyeron muy bien el año pasado en la pandemia es que nosotros siempre nos metemos a intervenir porque nosotros creemos que tenemos el mejor plan. Y mira, no importa la mejor idea que algún ser humano pueda tener en la tierra, eso nunca será equiparable con el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Dios muchas veces no se glorifica en nuestra vida es porque la intervención del ser humano no le permite esa glorificación. Entonces, como llegó la pandemia y estábamos perdiendo las finanzas, nos caímos en un desespero y empezamos a actuar en nuestra fuerza y no le dejamos actuar a él. No le preguntamos, o sea, nos empezamos a quejar, peleamos con el gobierno, peleamos con las multinacionales, peleamos con los chinos, peleamos con todo el mundo en la pandemia. Y no sacamos el tiempo para decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de la pandemia? Porque si la pandemia se toma con ojos analíticos, Dios da muchas enseñanzas. Mira, perdón si el momento no es este, pero siento en mi corazón decirlo. Mira, la pandemia enseñó algo. La pandemia enseñó que nosotros no estamos diseñados para poder vivir en familia. Por ejemplo, hablo de los papás que tenemos hijos o de las familias que tenemos hijos. Perdón, las familias que tenemos hijos. Mira, eh, nosotros estamos acostumbrados a que la ruta se lleve nuestros hijos a las 7 de la mañana y los despachamos para el colegio. Y que lleguen a mediodía o a las 5 de la tarde. Que lleguen a hacer sus tareas y que se duerman. Pero te das cuenta que después de un mes, 2 o 3 meses de pandemia, e incluso por las redes sociales había muchos chistes y muchos memes diciendo, ay, ahora sí entiendo a los maestros. Ay, mis hijos me tienen desesperado, ya no aguanto más. Y sacaban memes y chistes por internet de esposos contra esposas, de esposas contra hijos, de hijos contra papás. Y al final de la historia fue algo chistoso, pero fue algo que demostró una realidad. Nosotros lo que más amamos supuestamente es la familia. Salimos a trabajar todos los días por nuestra familia, pero la pandemia demostró que no estamos diseñados o que no estamos acostumbrados para poder vivir en familia. O sea, lo que nosotros tenemos de diseño de familia es salir para un trabajo que al final nos roba todo el tiempo de la familia y es debatible porque a través de eso sostenemos nuestra casa, sí, pero de lo que yo te intento hablar acá es que no estamos acostumbrados a vivir en familia. Estamos acostumbrados a llegar a dormir a una casa, porque cuando nos tocó encerrarnos en la casa por la pandemia, casi nos matamos, hermano. ¿Eso qué demuestra? Que la familia por la que supuestamente salimos todos los días a trabajar y es el bien más precioso que tenemos, lo estamos descuidando. Eso, por ejemplo, enseñó la pandemia. Entonces una mente analítica no se pone a pelear ni con el gobierno, ni se pone a pelear con Dios, que por qué permitiste esto, sino que le dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar? A mí esa fue una de las enseñanzas fundamentales, porque claro que todos nos desesperamos en la casa. En un mismo espacio, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 personas, claro que van a haber discusiones, claro que van a haber peleas. De pronto la pandemia sacó lo peor de nosotros, pero esa es una enseñanza con mente analítica. Estamos muy flojos en poder vivir como familia. Decimos que tenemos familia y la familia sale muy bonita en las fotos en Facebook y en las redes sociales, pero a los 3 meses de pandemia nos queríamos matar todos en la casa. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que somos muy malos para poder vivir en comunidad, lo que Él siempre ha querido. Entonces te das cuenta que tenemos que cambiar nuestra mente crítica por una mente analítica. Y en el año pasado de la pandemia, la pregunta que yo más le hice al Señor fue, ¿qué nos querés enseñar con esto? Porque si algo tenemos claro es que la pandemia no tomó por sorpresa a Dios.
Y mira, al final de la historia, cuando el segundo punto de predicación dice, deja que Él pelee por ti, mira lo que dice Éxodo 14:31. El texto bíblico termina diciendo esto. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Al final Dios no mintió. Él dijo, los voy a sacar de Egipto y me voy a glorificar. Moisés, llévalos al desierto y me voy a glorificar. La pregunta es, ¿Dios se glorificó, sí o no? Ve, al final Éxodo 14:31 dice que sí se glorificó. Mira, Dios no miente. Y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Lo malo que puede llegar a pasar acá es que muchas personas, por lo caótico que fue el año pasado, han dejado de soñar, han dejado de anhelar cosas, han dejado de proyectarse. Ese es el problema literalmente. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que deje de soñar porque algunas circunstancias han cambiado. De hecho, Dios quiere que en el tiempo adverso sea cuando vos más soñés, porque es la única manera de poder hacer que las cosas pasen literalmente venidas del cielo. Otra de las cosas que por ahí enseñó la pandemia es que la red hospitalaria, las clínicas y la medicina, gloria al Señor porque las tenemos, pero no son suficientes. De hecho, a día de hoy tenemos ocupación de más del 87, creo, por ciento de las unidades de cuidado intensivo en nuestro país, haciendo la media de las 32 ciudades capitales, por ejemplo. O sea, esta pandemia ha demostrado que hay cosas que se resuelven es con la mano de Dios, no porque tengamos muchas clínicas. De hecho, hubo gente que fue a las mejores clínicas y también murió, demostrando que nuestra vida requiere de una intervención divina. Y con esa introducción paso al tercer punto. Y el tercer punto es usa sus métodos. Éxodo 14:16 y 14:26 muestra una realidad. Éxodo 14:16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y el versículo 26 dice algo muy parecido. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Ustedes se dan cuenta que Dios le da una estrategia a Moisés y es alzar la vara y extender la mano sobre el mar. Pero al principio Dios le da esa estrategia y cuando Dios está al otro lado, está en la otra ribera, en la otra orilla, Dios le dice que utilice el mismo método o la misma estrategia. O sea, palabras más, palabras menos. Moisés utilizó su vara y su mano para abrir el mar y pasar. Y Moisés utilizó su vara y su mano para cerrar el mar y que Dios se glorificara en la vida de los egipcios. O sea, resumiendo el tema, Moisés utilizó la vara al principio y al final. ¿Sabes cuál es el problema del cristiano o del hijo de Dios o de la persona que intenta acercarse al Señor? Que únicamente utiliza sus métodos al principio, cuando necesita de Dios. O sea, Señor, ayúdame. Entonces ahí Dios da la estrategia. Y después de que Dios pone la bendición en tu mano, se te olvida que algún día Dios te ayudó y empezás ahora a resolver a tu manera y a utilizar tus métodos. O sea, el problema del ser humano siempre es que utiliza los métodos de Dios únicamente al principio, no al principio y al final. Moisés utilizó la mano y la vara al principio. Y al final, cuando estaba a la otra ribera, a la otra orilla, utilizó el mismo método. ¿Qué te intento decir? Y bajemos esta opinión del cielo pues a la tierra para que el ejemplo nos quede sentado. ¿Sabes cuál es el problema que nosotros tenemos? Que los asuntos como el matrimonio, los asuntos como la vida en familia, como la solución de conflictos, como el manejo de las finanzas, como la crianza de los hijos, tienen un principio en Dios y deberían tener un fin en Dios. Lo que pasa es que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en todo lo anteriormente mencionado por mí, o sea, la crianza de los hijos, la parte financiera. Ay, Señor, ayúdame. Y cuando el Señor da la ayuda, no le preguntamos, ¿qué hacemos con la ayuda que colocaste en mi mano? Sino que empezamos a decidir nosotros, por las frases que coloquialmente tenemos, ¿no? Es que yo para eso trabajo, este es mi dinero, este es mi casa, este es mi carro. ¡Ja! Y la pandemia lo que ha demostrado es que ni tu vida es tuya, que Dios la toma cuando quiera, empezando por ahí. No, es que ya los viejos son los que se van a morir. Aquí ha muerto gente muy joven.
No, es que yo mañana hago, es que yo mañana nunca decimos si Dios quiere. Aquí nosotros tenemos un problema. Utilizar, perdón que utilice la palabra esta con Dios, pero el lío nuestro es que nosotros utilizamos al Señor cuando estamos metidos en el problema. O sea, nosotros queremos sus métodos al principio para que Él nos ayude. Pero cuando Él ya pone la bendición en nuestra mano, son nuestros métodos los que operan y los que gobiernan. ¿Qué te intento decir con esto? Mira, este año que apenas comienza, tiene que llenarse de una sola cosa, de la voluntad del Señor en nuestra vida. No es absurdo, no es ridículo, o sea, no está pasado de moda. Decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, me colocaste en este lugar, tengo esto, ¿qué quieres? Señor, ¿invierto o no? Señor, dame un consejo. Lee la palabra para que el Señor te oriente. Mira, si algo tiene la palabra del Señor, es que maneja todos los temas bíblicos. La gente se equivoca por no leer la Biblia. La Biblia te habla del manejo financiero, de cómo criar tus hijos, de cómo resolver crisis matrimoniales, de cómo criar a tus hijos en la adolescencia, de tu trabajo, de cómo trabajar con la autoridad, de cómo trabajar con la autoridad cuando te la montan, entre comillas. A ver, pongo un ejemplo. Dios tiene consejos en los salmos y en los proverbios para saber cómo trabajar con un jefe difícil. ¿Sí me entendés? O sea, ese jefe, gerente, supervisor que te la tiene montada, Dios hasta para eso tiene consejos bíblicos. El lío de la gente es que no lee la Biblia. El punto acá es, nosotros necesitamos entender que es preciso utilizar sus métodos. No es digno y no es válido utilizar a Dios cuando estamos metidos en el problema. Utilizamos sus métodos al principio y después utilizamos los nuestros. Mira, debemos usar sus métodos este año que apenas comienza, porque la idea más excelsa y superior del ser humano jamás se va a comparar con el plan divino y perfecto de Dios. Este año 2021 tiene que ser un año de la intervención divina. Ya dejemos de pelear nosotros. A mí me encanta Éxodo 14:14, tenés que grabártelo. Dios va a pelear por ti este año. Este año 2021 tiene que ser un año de la intervención divina, de abandonarnos en el Señor, de dejar de fatigarnos y luchar, porque algún día nuestras fuerzas se van a cansar, algún día te vas a fatigar. Este es un año para que Dios pueda intervenir. Déjame orar y posterior a esto compartimos la comunión y la cena del Señor, porque no hay nada mejor que empezar el año en comunión con Él. Señor, yo te doy gracias por tus hijas y por tus hijos. Yo los pongo delante de ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, iniciando nuestra oración pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, porque sabemos que a diario nos equivocamos, a diario pecamos y a diario te fallamos, Señor. Nosotros somos conscientes que no somos dignos de tanta bondad que tú has puesto sobre nuestras vidas porque algunas veces no nos comportamos bien. Pero tu palabra dice que no habiendo otro superior a ti, tú juraste aún por tu mismo nombre, colocando tu humanidad como testigo, que siempre nos ibas a bendecir. Y por eso hoy queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad. Queremos darte gracias por este año que apenas comienza, Señor, primer domingo del año. Queremos que tú te glorifiques en nuestra familia como siempre lo has hecho. Pedimos por favor que tu paz, tu misericordia, tu perdón y tu reconciliación operen sobre nuestros hogares. Queremos consagrar este año delante de ti, Padre Celestial. Lo consagramos para que tú te glorifiques en él. Hay cosas que requieren de tu intervención divina. Y por eso este año 2021 queremos que sea el año de la intervención divina de Dios a favor de nuestras vidas. Ponemos delante de ti todo lo que somos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre Celestial, nos disponemos a tomar la comunión porque siempre queremos tener comunión contigo. Oramos, Padre Celestial, por el pan, que este tipifica y simboliza tu cuerpo, el cual fue pateado, el cual fue ultrajado, el cual fue, Padre Celestial, lacerado por nuestras culpas. Y oramos por la copa, Padre Celestial, porque esta fue la sangre que cuando traspasaron tu costado tú derramaste en la cruz del Calvario sobre la humanidad y sobre la tierra para sanar y perdonar sus pecados y para sanar
y perdonar nuestro corazón. Ponemos delante de ti, Padre Celestial, este sublime momento, y no hay nada mejor, lo repito, que empezar el año en comunión contigo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, participemos por favor del pan. Después de haber cenado, tomó la copa en su mano, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Participamos en total reverencia de la copa. Y la palabra del Señor dice: porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Señor, nosotros como tus hijos queremos darte gracias por el sacrificio que tú hiciste al enviar al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, porque a través de esta acción tú permitiste, Padre Celestial, que nuestra vida fuera reconciliada contigo. Gracias porque tú, cuando nos vas a ver, nos ves a través de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, el único merecedor y la exaltación de nosotros como hijos, hemos orado y compartido la comunión. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Año 2021, año de la intervención divina de Dios a favor de nosotros como sus hijos. Dios les bendiga y que estén muy bien. Bendiciones.